Mi nombre es Alejandro Rodríguez Ponce y a través de este video estaremos realizando el PIA de la materia de mecánica de materiales, grupo 006 y hora B6. El problema a resolver es el siguiente. Una viga está soportada y cargada como se muestra. Determine los esfuerzos máximos de tensión y compresión en la viga para ambos casos. Tenemos una viga de 4 metros que tiene una carga puntual de 192 kilonewtons y una carga distribuida de 96 kilonewtons que empieza desde el principio y termina al final de la viga. Primero lo que tendríamos que realizar son las reacciones en apoyos. Antes de esto tenemos que hacer la carga distribuida, la cual es multiplicar el valor de la carga por la distancia de la viga, que sería 96 kN sobre metros por 4 metros, nos da 384 kN. Ahora sí, para las reacciones en apoyos haremos un momento en D para poder obtener el valor de BY, el cual nos da 384 kN. Después de tener esto, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y para poder obtener el valor de Y, el cual será de 192 kN. Tras realizar los cálculos anteriores, realizaremos el análisis de los diagramas siguientes: el diagrama de fuerzas cortantes, el diagrama de momentos flexionantes y el diagrama de flexión, o también llamada curva elástica. Primero empezamos con el diagrama de fuerzas cortantes, apoyándonos con la página SkyZip para realizar la representación gráfica del diagrama. Empezamos en el punto A al punto B, donde se encuentra la carga distribuida de 96 kN y se multiplica por el metro de la distancia de A a B, por lo cual terminamos en menos 96. Después tenemos la fuerza de BY, la cual es de 384, por lo cual terminamos en 288. Regresamos de B a C con la carga distribuida de 96 y multiplicamos por la distancia de 1 metro y terminamos en 192. Volvemos a bajar 192 kilonewtons porque es la carga puntual que tenemos en punto C, y volvemos a bajar menos 192 por la carga distribuida multiplicada por los 2 metros de distancia de C a D. Para finalizar subimos 192 kilonewtons, que son la fuerza de DY, y terminamos en cero. Después del diagrama anterior pasamos al diagrama de momentos flexionantes. Para esto usaremos las áreas que obtuvimos en el diagrama anterior, que son área 1, área 2 y área 3 de izquierda a derecha. Para obtener el área 1 multiplicamos la base de 1 metro por su altura de menos 96 kilonewtons y obtenemos un resultado de menos 48 kilonewtons. Debido a su forma tenemos una curva hacia abajo en menos 48. Después tenemos la área 2, que se encuentra compuesta por un triángulo y un rectángulo. El rectángulo es de 192 kilonewtons, mientras que el triángulo es de menos 96 kilonewtons con una base de 1 metro. Esto nos da un valor de 240 kilonewtons por metro. Sumamos eso a nuestros menos 48 y terminamos en 192 kilonewtons por metro. Finalmente, en el área 3 tenemos un valor de menos 192 kilonewtons por una base de 2 metros, por lo que tenemos menos 192 kilonewtons, así que bajamos de nuevo hasta cero. Con el diagrama de momentos flexionantes podemos observar que tendremos dos casos para este problema. El caso 1, que se encuentra al lado izquierdo, donde la tensión se encuentra del lado de arriba mientras que la compresión se encuentra en el lado de abajo. Y el caso 2, donde la compresión se encuentra arriba y la tensión se encuentra abajo. Para el caso 1, su momento máximo es de 48 kilonewtons por metro, mientras que en el caso 2, su momento máximo es de 192 kilonewtons por metro. Ahora se nos presenta la sección transversal con la cual trabajaremos en este problema. Podemos apreciar sus medidas de altura, anchura y su base. Para este problema trabajaremos con nuestra sección transversal y la seccionaremos en tres figuras de forma horizontal. Tendremos la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Para cada una de estas figuras obtendremos sus centros, obteniendo las coordenadas en X y Y. Para la figura 1, su centro se encuentra en la coordenada X15 y coordenada Y30. Para la figura 2, sus centros en X se encuentran en 100 y su centro en Y se encuentra en 10.
Y para la figura 3 tendremos su coordenada en X en 190 y su coordenada en Y en 70. Después de haber obtenido los centros de cada figura, procederemos con la tabla de información. En esta tabla podremos obtener información para cada una de las tres figuras, empezando con su área. El área de la figura 1 es de 600 milímetros cuadrados, el área de la figura 2 es de 4000 milímetros cuadrados y el área de la figura 3 es de 2000 milímetros cuadrados. Hacemos una sumatoria de estos valores y nos da un total de 6600 milímetros cuadrados. En las columnas de X y Y posicionamos los valores de los centros de cada una de las figuras en X y Y. Después, en la columna A por X, multiplicamos el valor del área por el valor del centro en X de cada una de las figuras. Para la figura 1, su valor sería de 9000 milímetros cúbicos. Para la figura 2, su valor sería de 400.000 milímetros cúbicos. Y para la figura 3, su valor sería de 380.000 milímetros cúbicos. La sumatoria de estos valores es de 789.000 milímetros cúbicos. Para la columna de A por Y se multiplicará el valor del área por la coordenada Y del centro de cada figura. Para la figura 1 tendremos un valor de 18.000 milímetros cúbicos. Para la figura 2 tendremos un valor de 40.000 milímetros cúbicos. Y para la figura 3 tendremos un valor de 140.000 milímetros cúbicos, teniendo una sumatoria de 198.000 milímetros cúbicos. Ahora calcularemos el centroide. Para hacer esto, obtendremos la coordenada en X del centroide dividiendo la sumatoria de A por X entre el valor de la sumatoria del área, lo que nos da un valor de 119.545 milímetros. Para obtener el centroide en Y, la coordenada del centroide en Y, dividiremos la sumatoria de A por Y entre la sumatoria de las áreas, lo que nos da un total de 30 milímetros. Después de haber obtenido las coordenadas de nuestro centroide, procedemos a trazarlo, así como el eje neutro que pasa sobre este. Además de esto, trazamos la distancia de los esfuerzos máximos en tensión y en compresión para el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 la tensión se encuentra arriba y la compresión se encuentra abajo. En el caso 2 la tensión se encuentra abajo y la compresión se encuentra arriba. Para el eje, la distancia al eje neutro en Y es de 30 y 90 milímetros. Para hacer el cálculo de la inercia tenemos que hacer una diferencia entre la distancia de los ejes paralelos y el eje neutro de cada una de nuestras figuras. Empecemos con la figura 1. La figura 1, su coordenada en Y se encuentra en la misma coordenada del eje neutro, por lo cual tiene un valor de 0. Para la figura 2, su centro se encuentra en 10, por lo cual la diferencia será de 20. Y para la figura 3 su centro se encuentra en 70, por lo cual la diferencia será de 40, tomando en cuenta que el centroide, su coordenada en Y es de 30. Después de realizar los trazos anteriores, procedemos con la tabla inconclusa. Ahora obtendremos la IX. La IX se obtiene a través de la fórmula 1/12 por base por altura al cubo. Esta fórmula varía dependiendo de las formas que tengamos para analizar. Empezamos con la figura 1. Su valor será de 20.000 milímetros a la 4. En la figura 2, su valor será de 133.333 por 10 al cubo milímetros a la 4. Y en la figura 3 tendremos un valor de 1.666 por 10 a la 6 milímetros a la 4. La sumatoria de estos valores será de 1.819 por 10 a la 6. Después tenemos dy, que son las diferencias entre los ejes paralelos y el eje neutro. Como ya los obtuvimos anteriormente, en la figura 1 es de 0, en la figura 2 es de 20 y la figura 3 es de 40 milímetros. Pasamos a la última columna de nuestra tabla, que es A por dy al cubo, siendo esto el área multiplicado por la dy obtenida al cuadrado. En la figura 1 tenemos un valor de 0 porque nuestra dy es 0. En la figura 2 tenemos un valor de 1.6 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y en la figura 3 tenemos un valor de 3.2 por 10 a la 6 milímetros a la 4, con una sumatoria de 4.8 por 10 a la 6. Teniendo estos dos valores, podemos hacer el cálculo de la inercia utilizando el teorema de los ejes paralelos, realizando una suma entre ambas sumatorias, lo que nos da un valor de 6.619 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Teniendo el valor de la inercia, analizaremos ahora los esfuerzos para cada caso. Para eso utilizaremos la fórmula del esfuerzo, que es igual a la multiplicación del momento
en el punto por la distancia al eje neutro al punto de tensión o compresión entre el valor de la inercia. Recordemos que los valores del momento se encuentran en kilonewtons por metro, por lo que deben ser convertidos a newtons por milímetro. En el caso 1, contamos con un momento de 48 por 10 a la 6 newtons por milímetro, tanto en compresión y tensión. Y al hacer nuestros cálculos obtenemos que el esfuerzo en la compresión es de 217.555 megapascales y el esfuerzo en la tensión es de 652.666 megapascales. Para el caso 2, contamos con un momento de 192 por 10 a la 6 newtons por milímetro en ambos, tanto en tensión como en compresión. El resultado para la compresión será de 2610.666 megapascales y el resultado para la tensión será de 870.222 megapascales. Por último, tenemos esta tabla donde se tabulan los resultados obtenidos. Para el caso 1 tenemos un momento máximo de 48 kilonewtons por metro, una distancia al eje neutro de la compresión de 30 milímetros y una distancia al eje neutro de 90 milímetros en la tensión. Su esfuerzo en compresión será de 217.555 megapascales y su esfuerzo en la tensión será de 652.666 megapascales. Para el caso 2 tenemos un momento máximo de 192 kilonewtons por metro, una distancia al eje neutro en la compresión de 90 milímetros y una distancia del eje neutro a la tensión de 30 milímetros. Su esfuerzo en la compresión será de 2610.666 megapascales, mientras que el esfuerzo en la tensión será de 870.222 megapascales. Con esto terminamos el problema asignado para la resolución del PIA, obteniendo los resultados que nos había pedido el problema.